de aporte. Para este tema vamos a hablar lo que es el sistema digestivo, endocrino, por ciertos órganos, y reproductor masculino inferior de chicos. Entonces, nuestro primer examen de este corte va a ser una clase que es femenina y masculina. Muy bien, a ver, vamos a empezar. Esto va a ser un poquito pesado. Ok, chicos, entonces vamos a empezar con la primera parte del tubo digestivo. Vemos lo que es este es un estómago, tenemos parte, esta es la parte del esófago, este es el estómago, recuerden que el estómago tiene la forma de J, y lo abrimos por la mitad como una bolsa y aperturamos. Entonces ustedes pueden ver la diferencia del color de la mucosa. Si ustedes han hecho anatomía, han visto que el esófago tiene un color medio más claro, medio blanquecino, y la mucosa del estómago es un color un poquito más pardo. Vean los pliegues en el estómago. Entonces vamos a recordar para entender las patologías del sistema de patologías neoplásicas y las patologías de epitelio que cubrían estas porciones. ¿Qué tipo de epitelio tenía el esófago? No, que es ¿y el estómago? Muy bien. ¿Por qué creen que el esófago tendrá un epitelio certificado? Porque es una vía de paso. Porque es una vía de paso, nada más por eso. ¿Okay? En cambio, en el estómago vamos a tener glándulas, vamos a tener el epitelio rico en mucina, y vamos a ver por qué hay un pH ácido. ¿Okay, chicos? Muy bien, entonces, toda la porción del tubo digestivo, casi todos van a tener una mucosa, una submucosa, una muscular propia, y lo que vendría a ser una serosa en la mayor parte del tubo digestivo, pero en el esófago tenemos lo que es la adventicia, que es mucho más cercano. Entonces, en el esófago tenemos adventicia, y en el resto del tubo digestivo tenemos la serosa. Muy bien, recordamos que tenemos plexos también, ¿verdad? Un plexo a nivel submucoso y un plexo a nivel muscular. ¿Cómo se llamaban los plexos? Muy bien, ¿el de Meissner dónde está ubicado? Submucosa y auricularis, en la parte de la musculatura. Recuerden que ustedes hay direcciones de fibras, las fibras acá están longitudinales, en cambio las fibras de acá como que vinieran en este sentido, y por eso tienen estas dos sentidos de fibras. Y entre ambos, acá en esta zona es donde encontramos los plexos que vamos a ver. Entonces, muy bien, el epitelio del esófago, como pueden ver, es un epitelio estratificado, como muy bien ustedes han recordado. Tiene una lámina propia, perdón, esta línea rosadita que ustedes ven, una capa basal y después las demás capas. ¿Okay? Entonces, ese es la mucosa va a estar conformada por la lámina propia y el epitelio. ¿Okay? Entonces, epitelio y mucosa es diferente, chicos. Muy bien, en esta zona vemos lo que es la submucosa. Podemos ver en el esófago glándulas, porque para que tiene que ver un poco de secreción, para que pase todavía el bolo y se secrete. Puedo tener el sistema mal, tengo linfocitos, tengo vasos, una gran irrigación, y también voy a tener los plexos, que en la imagen no lo veo. Entonces, recuerden que la mucosa tiene una muscular de la mucosa, entonces la flecha que nos está señalando en la flecha, estas rayitas ahí, esta es la muscular, pero de la mucosa. ¿Okay? Entonces también tenemos las glándulas, que ahí ustedes pueden observar, las glándulas que van a producir mucina, ¿no? A nivel del esófago. Hay una secreción, ¿sí? Un vaso sanguíneo, hay mucha irrigación en el esófago, y esta es la muscular propia. Y entre fibra muscular y muscular vemos este rodetito, y dentro de ese rodetito vemos las células, unas células redonditas, y estas son las células ganglionares. Esta es una célula ganglionar. Entonces vamos a ver patologías en las cuales estas células ganglionares se afectan en el esófago, se afectan en el intestino, en los niñitos también a veces hay ausencia de eso, es una malformación. Entonces
son las células ganglionares. Entonces, en el esófago vamos a tener, al igual que en todo el resto del cuerpo, enfermedades congénitas, van a tener cuando hagan pediatría, lo que son las fístulas, ¿no? Pueden haber, esta es una atresia, que no hay paso, es una fístula, una atresia proximal y una fístula distal. En este caso, ¿qué es lo que tiene el bebé? Empieza a lactar y la leche no va a poder pasar, entonces empieza a cortar. Hay casos en los que hay una fístula proximal y el niño puede tener una aspiración porque la leche pasa al tubo digestivo. Hay casos que hay la comunicación solamente fístula, y otros casos que hay doble fístula comunista. Dentro de todas estas malformaciones, la más frecuente es esta. Eso es lo que van a encontrar usualmente en la práctica cuando hagan pediatría. Vamos a encontrar enfermedades motoras, o sea, problemas en lo que es la deglutión, como en lo que son las enfermedades sistémicas del músculo esquelético, pacientes que tienen amiloidosis, dermatomiositis, en el hipotiroidismo también hay cierta dificultad, enfermedades neurológicas, neuropatías, la diabetes y el alcoholismo también afectan un poco lo que es el peristaltismo de todo este esófago. Y vamos a tener una enfermedad que se llama acalasia. La acalasia es una enfermedad inflamatoria que va a ocasionar la pérdida de las células inhibitorias del plexo miantérico. ¿Recuerdan a las células ganglionares que veíamos? Esas células se van a ver inflamadas, los linfocitos T empiezan a inflamar, por eso tenemos la neuritis y la ganglionitis, y va a haber una pérdida de estas células ganglionares. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Como hay una inflamación de las células inhibitorias, en este caso va a haber una contracción permanente. Y eso es lo que en la radiología ven como el pico del oro, porque toda esta parte se dilata porque hay malaxatismo y la parte de acá se empieza a contraer, ¿no? Porque hay una ausencia de relajación. Hernia es diferente. Hernia es diferente. Hernia es cuando hay un defecto en el diafragma. Y parte de eso. En ese caso, la acalasia es una relajación incompleta, es algo motor que ocurre en el esófago. ¿Okay? Entonces, dentro de la acalasia hay una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, hay un aumento del tono que está totalmente contractado todo el rato, y el resto está del esófago, tiene un peristaltismo, por eso como que lo ven un poquito más dilatado, incluso la parte del esófago. ¿Okay? Entonces, esto viene a ser la acalasia. En el caso de las hernias, el defecto es en el diafragma. ¿Okay? Entonces, en el diafragma puede haber, en la misma porción central, parte del estómago sube y va a ocasionar también reflujo, ciertas molestias, o puede ser paraesofágico, una parte del esófago, ¿no? Entonces, depende también de lo que es la porción de más frecuente entre ambas, es la central, esta. Y depende también de cuánto del estómago pase hacia lo que es la cavidad del tórax, ¿no? Para que tengan las molestias. Entonces, si han rotado, van a rotar gastro, una de las consultas, una de las molestias usuales es el reflujo gastroesofágico. En este caso hay una inflamación, recuerden que en el esfínter esofágico hay una incompetencia, entonces todo lo que es el pH ácido que hay en el estómago pasa al esófago y empieza a irritar esta mucosa. ¿Qué es lo que puedo tener? Voy a tener hiperplasia de células basales. Recuerden que las células basales solo en una capita, en este caso aumenta el número de capas, va a haber congestión vascular, capilares dilatados, y voy a encontrar, como su nombre dice, hay un reflujo, va a haber una inflamación, voy a encontrar linfocitos, polimorfonucleares y eosinófilos dentro del epitelio. Entonces, cuando nosotros encontramos inflamación dentro del epitelio, ahí damos el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿por qué hay este reflujo? Va a haber, porque a nivel del esfínter esofágico inferior va a haber una disminución de la presión. En este caso se puede dar por el alcohol, el chocolate, la grasa, los cigarrillos, el embarazo, la obesidad, entre otras, ¿no? Y algo que quiero que recuerden es de que el alcohol, así como la comida caliente y todo picante, va a irritar directamente al esófago. ¿Okay? Entonces, lo caliente, el alcohol y
lo picante lesiona directamente al esófago y vamos a ver cuando hagamos la parte de neoplasias que estos van a ser ciertos factores para iniciar una posible neoplasia a nivel del esófago. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos están irritando, ¿no? Vamos contando. Entonces, otra de las patologías frecuentes que ustedes van a encontrar es el esófago de Barrett, ¿no? Frente al reflujo constante, recuerden que el epitelio tiene que protegerse, entonces va a sufrir un cambio, una metaplasia del epitelio de tipo escamoso que tenemos en el esófago a un tipo columnar de tipo intestinal. ¿Cómo lo van a ver cuando hagan endoscopía? Este es el estómago, vean los pliegues, este es el esófago. ¿El esófago qué color tenía? Blanco. Y ustedes acá empiezan a ver unas manchas rojo salmón, ¿verdad? Esto viene a ser esófago de Barrett. Cuando el gastro empieza a encontrar estas lesiones, hay sospecha de esófago de Barrett, toma la biopsia y nosotros lo vemos al microscopio y confirmamos. ¿Por qué tenemos que confirmar y por qué tenemos que estudiar el esófago de Barrett? Porque el esófago de Barrett puede condicionar una displasia, es decir, lesiones preneoplásicas. Entonces, en este esófago, en esa mucosa tendríamos que tener un epitelio escamoso. Acá ya no vemos nada de epitelio escamoso, vemos un epitelio simple y vemos células caniciformes que encontramos en el intestino. Entonces, damos el diagnóstico de esófago de Barrett. ¿Ok, chicos? Entonces, cambio de epitelio, recuerden eso. Ahí también donde justo señala la flecha, ahí pueden ver unas bolitas en el epitelio, las células caniciformes. Entonces eso ya está dando una metaplasia y el resto tiene inflamación, ¿no? Entonces el esófago del Barrett. En este caso no hay displasia y eso es lo que tenemos que estudiar. Y hacerle seguimiento. Otra patología que pueden encontrar es la esofagitis eosinofílica, es decir, hay más eosinófilos. Dentro del epitelio voy a encontrar incluso más de 15 eosinófilos, va a haber hiperplasia igual que en el reflujo, pero lo importante es que encuentren más de 15 eosinófilos por campo de alto poder. Y en este caso, las células rojizas son las células, los eosinófilos. ¿Cómo lo ven en la endoscopía? ¿Cómo sospecha el gastro? La traquealización del esófago, ven que forman como anillos traqueales. Entonces, cuando el esófago toma esa forma, ahí hay la sospecha de una esofagitis eosinofílica. ¿Okay? Otra de las patologías van a ser las varices esofágicas, que recuerden que a nivel del plexo, de la submucosa encontrábamos vasos, esos vasos se dilatan, las venas se dilatan. Entonces, las venas, este es el epitelio, las venas a nivel de la submucosa, vean que sí tenía vasos, pero no tan grandes y dilatados, ¿no? En este caso se tornan tortuosos y bueno, acá cuando hacemos ya las necropsis o algo, vemos los vasos dilatados totalmente y en esta parte mucho más congestionados. Puede haber casos en los que se rompan y hagan una hemorragia digestiva alta, ¿no? Porque es submucosa nada más, entonces está cerca a la luz y puede haber una hemorragia digestiva alta. Entonces, en resumen, dentro de las patologías no neoplásicas que vamos a ver en el esófago, vamos a ver lo que eran las fístulas, que cuando se